Buenos días a los que no he saludado. Los que no he saludado se han perdido la oportunidad de saludarme, porque si llegas temprano, me saludas. Luego a la salida no te escapes, ¿vale? Porque quiero saludarte. Esta última canción que hemos cantado hace referencia a Apocalipsis 7, de 9 al 11. Ese texto en el que dice que multitud de... Y allí vamos a estar nosotros. Todo aquel que dice que Jesús es su Señor, allí va a estar. Allí va a estar. Allí va a estar. Y esa visión del futuro, como muy bien después han unido nuestros hermanos, pues es un desafío y a la vez da paz. Porque al menos a mí me recuerda que en medio de esa multitud a Dios le importa la vida de Rubén, le importa la vida de Cari, le importa la vida, y ahí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. No sé si recordaréis, pero la semana pasada comenzamos este tiempo de diálogo con el Señor os planteé una pregunta. La pregunta era: ¿qué cosas o qué gestos te hacen sentir amado o amada por tu esposa, por tu esposo, si no tienes, pues por tu padre, por tu madre, por tus hijos, ¿no? ¿Qué gestos te hacen sentir amado? Y te dije que lo pensaras, ¿no? Que no lo comentaras, simplemente lo pensaras. ¿Se os viene a la cabeza un poco algunas cosas? ¿No? ¿No? ¿Y sabéis? Sí, sabéis, ¿no? Bueno, algo, ¿no? Esa fue la pregunta pues, con la que comenzamos a conversar con el Señor sobre Babilonia. Me imagino que recordaréis un poquito, al menos a Daniel allí en Babilonia. Y estuvimos recorriendo el capítulo 1, viendo cómo en la Biblia Babilonia no es solamente una localización geográfica, ni un imperio, es la expresión de una sociedad opresora construida en oposición a Dios. Y surge cuando el ser humano quiere sacar fuera al creador de la vida, y para esto mencioné brevemente Génesis capítulo 11, que ahí habla de la Torre de Babel, fruto de los seres humanos que quieren oponerse a todo lo que Dios les dijo, ¿vale? Y luego, a lo largo de él, también mencioné otros textos en los que habla de Babilonia. Si Babilonia es un modelo de vida alternativo al modelo que Dios ofrece, es fácil hacer el puente hoy en día. Nosotros vivimos en Babilonia. Y hablé de Babilonia como si se tratara de una persona. Como la Biblia trata así a Babilonia, pues yo hice el mismo juego. En el libro de Daniel vimos que Babilonia invadió el reino de Judá en el año 605, o sea que no es una historieta, es un hecho histórico, sino que también esa victoria Babilonia la usó para tratar de convencer a los conquistados, no solo de que Babilonia es más fuerte y sus dioses son más poderosos, sino que Babilonia trataba de venderles la narrativa de: yo soy más fuerte que vosotros. Vuestro Dios o no existe o es un Dios de pacotilla. No sé si os acordaréis de la palabra pacotilla, pero a mí me gusta. Los valores que son importantes en Babilonia, hablamos un poquitillo de eso, son la seguridad económica, el poder, la influencia. Se valora el individualismo,
se construyen fronteras, los que están dentro y los que están fuera. Que cada uno aguante su vela, mi cuerpo, mis normas. La libertad se entiende como haz lo que te dé la gana, si no hace daño a nadie y te gusta, ¿qué problema hay? Ser bueno es ser sinónimo de tonto, ser puro es sinónimo de ser un tío religioso, una persona religiosa. Nuestra sociedad dice que para amar a los otros tienes primero que amarte bien a ti mismo y luego, cuando tú estés amándote bien a ti, ya puedes amar a los demás. Nuestra sociedad se construye sobre el ojo por ojo, quien la hace la paga, que cada uno recibe lo que merece y que tarde o temprano el karma da a cada uno lo que ha sembrado. Nuestra sociedad cree en el perdón, pero no olvido. ¿Por qué? Porque es injusto. También vimos que en Babilonia tiene un plan. Mediante el poder, la cultura y la identidad, o sea, desde afuera hacia adentro, busca que le integres, que aceptes a Babilonia, que lo incluyas dentro de tu identidad, a través de la violencia, la cultura y el poder. Y también vimos cómo Daniel no se dejó seducir, ¿os acordáis? Porque Babilonia en el fondo quiere lo que no te puede robar, que es tu corazón. Por eso te seduce para que tú se lo entregues, abras tu corazón para entregárselo. Y fuimos recorriendo lo mismo de la misma manera, ¿no? Daniel capítulo 1, para ver cómo esto sucedía. Daniel y sus amigos eran chavales entre 15 y 17 años. Y a veces esto, pues, no se menciona, ¿no? Pero queda implícito. No eran los únicos que les pasó esa situación. Que fueron arrancados de su familia, que fueron arrancados de su territorio. No fueron los únicos, hubieron otros muchos. Si el Señor nos habla a través de Daniel para animarnos y ayudarnos a mantenernos firmes en Babilonia, mientras preparaba esto, le preguntaba, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con aquellos que no se mantienen firmes con Babilonia? Que Babilonia al final los seduce y ellos les entregan el corazón. ¿Qué pasa cuando Babilonia ha ganado? Porque Babilonia no solo se conforma con la obediencia, quiere toda tu vida, quiere que le pertenezcas a Babilonia. ¿Qué ocurre cuando Babilonia consigue capturar tu corazón? Ahí entra Leví. El texto que hemos leído en esta mañana. Mateo se ha leído en Lucas. Yo voy a hacer un mix entre los tres evangelios en los que aparece el mismo hecho. Lo voy a leer en Mateo, en esta ocasión, el primer versículo, lo voy a leer en Mateo 9. Dice así. Mateo 9, versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, venía de hacer un milagro, la curación de un paralítico, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Marcos y Lucas lo llaman Leví. El Evangelio de Mateo lo escribió el propio Mateo, el protagonista de esta historia escribió el Evangelio de Mateo. Pero cuando Jesús le encuentra, Leví ya estaba sentado en una oficina construida por el imperio, protegido por el imperio. Un soldado, de hecho, custodiaba esa oficina. En esa mesa había una balanza en la que se ponía, para saber cuánto se pagaba, se balanceaba para evitar fraudes. Había un libro de cuenta, evidentemente, una mesa.
Esa mesa se la había regalado Babilonia. Esa mesa le daba seguridad, le daba identidad. Porque de hecho, el texto habla de Mateo, pero en Lucas habla de el levita cuando salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. En un recaudador de impuestos. Le daba identidad. Esa mesa decía cuál era su lugar en este mundo. Era un traidor. En el Evangelio de Mateo, cuando se enumeran quiénes eran los 12 que Jesús había elegido en Mateo 10, versículo 3, él mismo se denomina como Mateo el recaudador de impuestos. Lo tenía asumido, ¿no? Parece. Y es curioso este detalle, y no es casual, porque en aquel momento tener dos nombres, uno de casa, que apuntaba a su identidad familiar, y otro de la calle, digámoslo así, o oficial, apuntaba a esa dimensión pública, a esa dimensión que era, pues, la forma en la que se relacionaba con la gente de la calle. Leví es el nombre que describe a su familia, su linaje. Su padre venía de una línea sacerdotal. Ese nombre apuntaba al corazón de su identidad. Una identidad que giraba en torno a servir a Dios, estar con Dios, interceder por el pueblo delante de Dios. O sea, que toda su vida estaba en torno a Dios. De hecho, incluso los ingresos de los levitas procedían del templo. Si él hubiera seguido manteniéndose fiel a ese legado familiar, a esa herencia, a esa identidad, no le hubiera faltado de nada. Sin embargo, Mateo, Leví, no estaba buscando a Dios. No estaba orando, no estaba sirviendo a Dios. Ni se asomaba en su vida. Incluso Mateo, el nombre de Mateo significa don o regalo de Dios. Pues ese regalo de Dios, Babilonia lo había transformado en un saqueador de su propio pueblo. Babilonia no siempre ruge. A veces simplemente te ofrece una silla, una cómoda silla, y espera a que un corazón desorientado, seducido y deslumbrado por lo que Babilonia es, haga su trabajo. Y ya está. Mateo estaba funcionando perfectamente dentro del sistema que Babilonia le había proporcionado. Tenía dinero, tenía contactos, estabilidad económica, pero había entregado lo que Daniel y sus amigos se resistieron a dar. Y mientras estudiaba, no es la primera vez que leo este texto, ¿no? Me imagino que para algunos de vosotros tampoco será la primera vez, incluso los que estáis en casa. Pero me surgieron preguntas que a lo mejor a vosotros ya se os han ocurrido antes, pero a mí se me ocurrieron mientras estaba meditando esto. ¿Cómo llegó Leví a esta situación? ¿No fue deportado como Daniel? ¿No cambiaron su dieta? Porque a Daniel le dijeron, mira, ya no va a comer lo que comía antes. Ahora va a comer la comida del rey. Y él dijo, no, yo no voy a comer eso. Pero no nos deja que Babilonia conquiste su corazón de un día para otro, ¿no? ¿Qué le pasaría? No hay registros de lo que le pudo pasar a Mateo, ¿no? Pero yo me pregunté, ¿qué te pudo pasar a ti para que Babilonia tuviera tu corazón en sus manos? Rubén, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a ti, Cari, Antonio, Pepe?
Jonatán, me alegro de verte, guapo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó para que Babilonia pudiera decir, este es mío? Quizás Mateo vivió en un contexto difícil, un barrio complicado, en el que había mucha violencia, drogas, no sé. Una infancia traumada, a lo mejor fue abusado. No voy a decir sexualmente, a lo mejor violenta, verbalmente, ¿no? Su casa era un caos, ¿no? Y aunque su padre era levita, iba al templo, pero es que... ¿Quién se va a tragar eso, papá? ¿Quién se traga eso? Decisiones equivocadas, ¿no? Por el egoísmo. ¿No? Yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo paso de todo. Quizás Dios le defraudó de alguna razón. Quizás vivió la muerte de un ser querido, la presión de grupo, que eso también hace mucho, ¿no? En ciertas etapas de la vida, siempre la presión de grupo hace muchas cosas. Quizás buscar la aprobación en los brazos de un chico o de una chica. No lo sabemos lo que le pudo pasar a Mateo. Lo que sí sabemos es que Babilonia logra hacerse con el corazón de las personas. Y es tan peligroso esto que da la sensación que en la vida de Mateo todo estaba bien. Babilonia logra eso, que una vida completamente rota parece que funciona bien. Pero en el fondo, tanto tú como Leví sabemos, como yo sé, que la vida nos puede destrozar y nosotros llevar una careta de que todo va estupendamente. Y eso lo consigue Babilonia. Eso lo consigue Babilonia. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso Babilonia busca y anhela tu corazón. Porque quiere destruir todo lo que vuela a eternidad. Todo lo que te empuje a pensar o a intuir que tu vida vale mucho más para Dios de lo que ya estás viviendo. Pero mientras todo parecía ser como todos los días, yo me lo imagino, le vi Mateo levantándose, sentándose en la cama y ya al girar el cuerpo pone los pies en el suelo, al menos así me lo imagino yo porque me pasa a mí. Pone los pies en el suelo y ya encuentra la babucha. Mete los pies. Quizás serían chanclas, no sé. Mete los pies, se levanta, va a hacer sus necesidades, sus cosas, se lava su carita, desayuna su pan tostado, sale por la puerta y ve al guardia romano que le acompaña porque, claro, todo el mundo le tiene ganas a Mateo. Porque no solo paga los impuestos, sino que es un traidor. Y encima me roba el tío, porque él saca de los impuestos que me quita Roma, encima de ahí saca, para luego él vestirse como se viste, ponerse las zapatillas que tiene y pagar la casa que tiene. Y llega al trabajo. Nada diferente, nadie le saluda, todo el mundo le quita la cara. Como ayer, como antier, como el otro día, nada diferente. Pero mientras todo parecía ser como todos los días, Mateo escucha una voz. Sígueme. Tras. Y dejándolo todo, le siguió. Mira, cuando uno lleva toda la vida leyendo esto, a veces se le pasan cosas por alto, pero ¿cómo fue capaz de romper con todo? ¿Cómo fue capaz de romper con todo? Con todo es con todo, ¿eh? ¿Conocería a Jesús de algo? No lo dice. El texto no dice nada por ningún sitio, ni en ninguno de los otros evangelios. ¿Habría oído hablar de él? Tampoco se dice. ¿Le habría escuchado directamente? Tampoco se dice. Pero claro, es que Mateo era recaudador de impuestos en la ciudad de Capernaum.
¿Y qué pasaba en Capernaum? Que Jesús ahí tenía su centro de operaciones. Como en Nazaret no pudo hacer lo que tenía que hacer, en Belén no pudo hacerlo, pues se fue a Capernaum. Capernaum es una ciudad en aquel momento era un pueblecito de 1.500 habitantes. Si en San Lucas somos 70.000, más o menos nos enteramos de todas las cosas que pasan en San Lucas, más o menos, en un pueblecito de 1.500 habitantes, en la que Jesús tenía, pues eso, su centro de operaciones. De hecho, el milagro anterior había sucedido en Capernaum. No sería difícil que, claro, es verdad que Mateo a lo mejor no se relacionaba con toda la gente. No era un tío súper popular, pero claro, en la cola escucharía a la gente, ¿no? Hablar, mira, pues, el carpintero fíjate las cosas que hace, patatín y patatón, ¿no? Cuando Jesús lo llama, sígueme, no empieza condenando. Jesús no empieza diciéndole, Mateo, qué mala persona eres, bro. No. Empieza llamando. Pero si te das cuenta, Babilonia te cuenta siempre la historia al revés. Siempre te cuenta la historia al revés. Porque siempre te dice, no. Jesús te va a decir, el cristianismo te va a decir, te va a prohibir todo lo que tú puedes hacer. El Evangelio no comienza con rechazo, sino comienza con invitación. Babilonia veía la utilidad de Mateo. Jesús vio a un discípulo. Babilonia lo sentó en una mesa de explotación. Jesús lo invita a una mesa de comunión, de compartir, de generosidad. Y el Evangelio de Lucas añade dejándolo todo. Porque seguir a Jesús siempre implica levantarse de alguna mesa. Tú siempre estás detrás de alguna mesa. Siempre implica abandonar alguna lealtad o salir de alguna pertenencia. Porque de alguna manera tú le perteneces a alguien o a algo. Abandonar esa mesa es abandonar la identidad que Babilonia te ha dado. Abandonar esa mesa era dejar ir la comodidad de una forma de vivir construida sobre la posición y el poder. Levantarse de esa silla era reconocer que Babilonia no iba a gobernar más la vida de Mateo. De esta forma, para Mateo, lo que era un símbolo de dominación, la mesa, se convirtió en una señal de libertad y comunión. Como dice Lucas 5:29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Leví le hizo un gran banquete. La misma casa, la misma mesa quizás donde había contado muchas veces dinero, donde había cada denario, pues tenía no solamente la cara del César, sino la cara de las personas a las cuales él les estaba robando. Ahora tenía otro objetivo, otro propósito. Y eso es lo que pasa cuando Jesús entra en la casa. Resignifica toda la casa. Lucas dice que no era una cena discreta de amigos como quizás podía haber tenido en alguna otra ocasión, Mateo. Porque allí están sus colegas. Una cena tranquila para charlar de cómo ha ido la semana. Bueno, ¿y tú cuánto dinero has ganado? Mira, pues yo he ganado esta semana 1.000 euritos más que la anterior. Que yo, qué artista eres. ¿Cómo lo has hecho? Mira, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y después, pues yo no, a mí no me ha salido tan bien. ¿Tú dónde ibas? Mira, pues yo es que he cambiado la sucursal, la de aquí la he cambiado allí. Hablé con mi supervisor, me dijo que lo cambiara de sitio. Mira, pues qué bien, ¿no? Sí, genial. Pues no era una cena discreta, era un lugar, un banquete, en el que Mateo convoca a su mundo, sus colegas, su red, los únicos que lo conocen, para mostrarles quién es Jesús. Leví no invita a quien no conoce. No va por las calles
No, no. De hecho, si hubiera ido así por la calle, lo primero que hubieran hecho ha sido tirar una piedra. No invita a los que no tienen ninguna relación. De hecho, invita con los que él se relaciona todos los días. Cuando Jesús toca una vida y esa vida se levanta del sitio donde está, Jesús no solo transforma a la persona, transforma también su casa, su ambiente. Lo que antes era una extensión del sistema babilónico, un lugar de negocios de Babilonia, un espacio de explotación y servicio de Babilonia, ahora se transforma en una mesa generosa, una mesa donde hay gracia, una mesa de encuentro y conexión entre las personas, realmente entre las personas y no entre sus roles dentro de la sociedad, dentro de lo que a Babilonia les estipula, y una mesa donde Dios se hace presente. Eso es lo que pasa cuando Jesús invade una casa. Porque Jesús no llega solamente a lugares religiosos. De hecho, lo suele criticar. Suele criticar los lugares religiosos. Él llega a una mesa. Él llega a familias, a relaciones, a espacios cotidianos donde se mueve nuestra vida. Cuando alguien experimenta verdadera gracia, inevitablemente quiere que otros experimenten esa gracia y conozcan a Jesús. La mesa, cuando se comparte, cuando es lugar de encuentro y conexión, donde Dios se hace presente mediante vidas transformadas, la mesa se convierte en un lugar seguro, donde cualquier pregunta se transforma en un tiempo de abrir el corazón, de aprender, de escuchar al otro. Incluso, aunque el temor o la vergüenza, incluso la confusión o el enfado, sean los que detonasen esa pregunta. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban. ¿A quién? ¿A Jesús? No, a los discípulos. ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con este tipo de gente? Es verdad que los fariseos no estaban sentados a la mesa, estaban afuera, expectantes. Eran espectadores y no participantes. Sin embargo, su pregunta es coherente con su lógica. La santidad se persevera, se mantiene óptima cuando se separa, cuando se mantiene lejos de lo que la puede contaminar. Y esos son ingredientes que huelen a Babilonia, porque Babilonia construye fronteras, impone, presiona y obliga y esclaviza. Pero Jesús revela otra cosa. Jesús lo que pone sobre la mesa es una frase que estamos viendo en el grupo de estudio bíblico. La teología determina la metodología. Tal y como conoces a Dios, así es tu vida. Jesús no está diciendo que los pecadores también necesitan amor. Está diciendo que el sistema entero que decide qué está dentro y qué está fuera está construido sobre una premisa equivocada de Dios. No tienen idea quién es Dios. Mateo 9, versículos 12 al 13. Al oír esto, dijo el Señor: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto es una cita directa del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Uno puede tener religión, vivir espiritualidad, conocer la Biblia, conocer la Escritura, defender las doctrinas fundamentales, intentar guardar las formas, pero aún así tener un corazón más inclinado a Babilonia que al Señor. Y aquí podría terminar la conversación de hoy, ¿no?, con el Señor, ya que estos pocos versículos dejan claro que Babilonia, aunque haya podido seducir un corazón, la llamada de Jesús es más poderosa. Siempre hay esperanza para los que están esclavizados por Babilonia. ¿Tú has escuchado su voz hoy? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres dejar
el sillón que te ha dado Babilonia en el que estás súper bien? ¿Quieres que Jesús transforme tu mesa y tu casa como lo hizo con Mateo? Y aquí podríamos terminar, ¿verdad? Pero en realidad la cena no termina aquí. Aquí, en este punto, no termina la cena. La cena termina en el versículo 39. Y aquí vienen los discípulos de Juan el Bautista y le hacen una vez más una pregunta a Jesús. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Versículo 33. Jesús responde, el esposo está aquí. ¿Acaso podéis... ¿dónde está? Ajá, aquí lo dice. ¿Acaso podéis hacer que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Si el novio está presente, no tiene sentido ayunar. Si el novio está aquí, el motivo de la fiesta, del banquete, es la presencia. Es porque Dios se ha hecho presente. El banquete celebra esa conexión perdida. Dios ya de hecho está cumpliendo una promesa que dijo hace siglos atrás en el Antiguo Testamento. Al pueblo se le describe con la figura en el Antiguo Testamento de una novia. Y a Dios como el novio enamorado que lo da todo por esa mujer. Y o sea, es el profeta que Jesús menciona como un claro exponente de este corazón del Señor. Pues el banquete apunta a que algo nuevo también ha comenzado en la vida de Mateo y en la vida de todas las personas presentes. Por eso habla de vino nuevo, vestido nuevo, alegría y fiesta. La mesa de Leví se convierte en el anuncio de que lo que Dios prometió se está cumpliendo. El reino de Dios se ha acercado a esta casa. Porque el reino rompe barreras, redefine pertenencia, restaura personas, crea comunidad y transforma hogares. Cuando el novio llega, se inaugura un tiempo nuevo que no puede ser contenido por las estructuras anteriores que esperaban al novio. Ya no hace falta ayunar, porque el novio ya está aquí. La vida anterior de Mateo no puede contener lo nuevo que Jesús viene a hacer. No porque lo viejo sea malo, sino porque lo nuevo todavía está vivo, fermenta, tiene vida en su interior. Eso habla de proceso. Mateo todavía está en proceso. Y esa vida necesita elasticidad para expandirse. Lo mismo pasa con el remiendo nuevo sobre la prenda vieja. La novedad afecta simultáneamente al continente como al contenido. Y Mateo y sus amigos iban a sufrir cambios. Y los cambios no siempre son agradables. Nos tensionan. ¿A quién le gustan los cambios? Sí, una mudanza es un cambio. ¿A ti te encanta? A mí no. A mí me pone loco. A mí me pone loco. Un cambio de colegio. Un cambio de país, un cambio de residencia. Incluso aunque te toque la lotería y es un cambio, pero ya empiezas a preocuparte que qué vas a hacer con la pasta, no vaya a ser que te pase algo. De hecho, Lucas añade al final, ninguno que beba del vino añejo quiere algo nuevo. Porque el corazón humano muchas veces prefiere lo conocido, aunque esclavice, aunque esté vacío, aunque esté lleno de rutina y de peso, de carga, aunque no te encienda el corazón, sino que te lo apague, prefiere eso. Prefiere lo que Babilonia le propone a lo que Jesús le dice. Jesús nos dice a todos, sígueme, sígueme, de verdad. Esta mañana hablábamos de cuánto duele romperse un hueso en el estudio. Y claro, preguntábamos, ¿quién se ha roto un hueso? Algunas personas, otros no. Entonces, a los que no se han roto el hueso, les pregunto, ¿cuánto duele? ¡Uf, un montón!
Venga, del 1 al 10. 11. Vale. Ahora le preguntamos a los que se le rompieron. ¿Cuánto duele? A mí se me ha roto un hueso. Varios. Tremendo. ¿Quién sabe lo que duele romperse un hueso? Aquí se le ha roto. El otro, a ver, puede empatizar, puede comprender, puede estudiar cómo los neurotransmisores conectan con el cerebro. Sí, eso me corregí. Conectan con el cerebro y, de hecho, este sábado Chris Bell nos enseñó cómo funciona el cerebro humano. Yo me quedé con que es muy complicado. Yo no sé cómo funciona en el fondo. Yo me quedé con que es muy complicado. ¿Estamos dispuestos a realmente... Si has escuchado la voz del Señor, sígueme, ¿estamos realmente dispuestos a caminar? Porque realmente el que sabe lo que es caminar es el que está caminando. La pregunta no es si estamos siendo influenciados, porque inevitablemente voces hay que nos llaman. La pregunta es, ¿a qué le estás dando importancia? ¿A qué le estás entregando? ¿A qué voz le estás entregando tu corazón? Porque Jesús sigue entrando en casas. Jesús sigue acercándose a personas cansadas y vacías. Funcionando por fuera, pero rotas por dentro. Jesús no llamó a Mateo a salir simplemente de una mesa, sino a involucrarse en una familia. Y a eso nos invita el Señor. A salir de todas aquellas voces que nos invitan a estar seguros, estar tranquilos. No pasa nada. Si escuchas la voz del Señor hoy, síguele. Como iglesia, yo como creyente, me siento desafiado a eso. Yo no quiero conformarme con la vida que Babilonia me ofrece, por muy espiritual que me parezca. Yo quiero seguir al Señor, yo quiero compartir mi mesa con Él, yo quiero estar con Él. No quiero que me vendan motos, yo quiero estar con aquel que entregó su vida por mí y hace posible que yo pueda vivir una vida mucho mejor que la que Babilonia me ofrece. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por la vida de Mateo, por esta historia en la que con tan pocos versículos tú nos hablas de una manera tan potente, Señor. Señor, sintoniza nuestros oídos contigo. Queremos, Señor, yo quiero seguirte. No quiero permitir un ápice de Babilonia en mi vida, Señor. Ni la de mi familia, ni la de mis hijos. Ni la de la iglesia, Señor. Gracias por mostrarnos cómo Daniel se mantuvo firme. Gracias, Señor, por mostrarnos como siendo Mateo, aún, Señor, contamos para ti, Señor. A mí no me importa Babilonia. Me importas tú, Señor. Nos importas tú, Señor. Ayúdanos a invitar a personas a nuestra mesa. En tu nombre. Amén.